Vamos a ser muy breves porque sabemos que nos hemos extendido un poco en el comienzo y finalización de lo previsto y entonces no queremos robarles el tiempo del almuerzo y el descanso. Bueno, queríamos tomarnos un ratito porque creemos que el libro Derecho Laboral Feminista, que fue soñado por María Paula Lozano, Luciana Sensi y María Marta Terranio, llegó a su finalización por algo que tiene que ver con lo que se habló también en el panel anterior, ¿no? La potencia... Silencio, por favor, silencio. Decía, esta potencia transformadora que traemos las mujeres desde nuestras entrañas, como sucesoras de una larga cadena de luchas feministas y que se encarna en el mundo del trabajo y que hoy encuentra expresión tanto en las comisiones de género sindicales como en los ámbitos académicos, en la facultad, en la calle, en las plazas, en los medios, y de la que hablábamos recién y que Mario daba cuenta diciendo que evidentemente algo está cambiando. Le voy a dar la palabra a María Paula Lozano, coordinadora junto con las compañeras que nombré de esta obra, para que nos cuente un poco de qué se trata. Y vamos a tratar de ser breves y luego Fabiana Sosa va a hacer alguna pequeña referencia también sobre la obra. Muchas gracias. Bueno, buenos días o buenas tardes a todas, todos y todes. Para mí es una gran emoción, una alegría poder tener esta oportunidad, que bueno, agradezco muchísimo a la Comisión de Jornadas porque sabemos que estamos muy con el tema de los tiempos, es un día complicado hoy, y que se haya hecho este espacio como para aprovechar también que estamos acá de manera presencial en Mar del Plata y poder presentar este libro que podemos decir también que es un eje de la asociación también. Nosotras decimos, un poco en broma, que hay mucho también de lo que ha sido el recorrido que hicimos desde la Comisión de la Mujer Trabajadora, desde el año 2015 hasta ahora, que se vio también en estas jornadas, ¿no? Estas jornadas donde la cuestión de géneros, la cuestión de los derechos de las mujeres y las disidencias estuvo presente en todos los paneles de una manera transversal. Hubo un panel ayer de cuidado central, hoy se habló y muy profundamente de negociación colectiva con enfoque de género y en todos los demás paneles también, con lo cual creo que eso plasma un poco lo que se ha logrado avanzar también en medio de muchas adversidades. Yendo al libro brevemente, contar un poquito en qué consiste, de qué se trata. Esta fue una propuesta que nos hizo la editorial Mil Campanas a principios del año 2020. También decimos que es un hijo de la pandemia, ¿no? Es una propuesta que me hacen a mí personalmente, escribir algo o un libro sobre trabajo y género. Y a mí de entrada no me cerraba por la cuestión de tiempos, como nos pasa a las mujeres, el tema de la falta de tiempo, ¿no? El tiempo te atrapa. Y ahí se fue después transformando en una idea conjunta con dos colegas y compañeras que son abogadas que ejercen el derecho del trabajo, también feministas, Luciana Sensi de Rosario y María Terranio de Córdoba. Y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo colectivo también? Había una pregunta que nos atravesaba y esa pregunta tenía que ver con, hay un vacío, lo que se habló acá. ¿Qué pasa que hoy tenemos un bloque federal de constitucionalidad en donde se reconoce plenamente la igualdad, la no discriminación, la no violencia contra mujeres y disidencias, y esto no se traduce en nuestras normas laborales? Esa era la pregunta inicial. ¿Qué pasa con el derecho del trabajo? Que es un hijo del siglo XX que surge como una rama especial en sentido protectoria. Es una norma, es un derecho construido ya sobre la base del reconocimiento de la asimetría entre capital y trabajo, pero justamente en el derecho del trabajo es donde más atrasadas y atrasados estamos en este punto. Entonces dijimos, bueno, esa pregunta que nos motivaba y ese deseo que también nos aparece a partir de las sensaciones, de los sentimientos, esto que dice Sara Ahmed, ¿no? Esta feminista tan interesante que dice, la teoría también surge de lo que se siente, de la vivencia. Y esta vivencia había una incomodidad, una falta de palabras también. Entonces dijimos, hagamos un proyecto colectivo, hagamos una construcción que no sea solamente la obra iluminada, una pieza doctrinaria que podía ser muy interesante, escrita por nosotras tres, sino ahí pensamos, bueno, el ir
dando también espacio a un montón de compañeras que tenían cosas fundamentales para decir en el tema y sin dudas quedaron un montón afuera. Entonces el libro tiene una composición, digamos, de distintas autoras que provienen de distintas partes del país, no es solamente de Buenos Aires, eso nos pareció importantísimo. Está Laura Soaje, por ejemplo, de Entre Ríos, para nombrar una compañera. Está Laura Mora de España también, nos pareció importante. No somos abogadas solamente, sino que hay una economista, una historiadora, una socióloga, una compañera trans, una activista trans de Córdoba. Nos pareció importantísimo eso, no hablar en lugar de, sino también que hablen las propias protagonistas, abordando las distintas dimensiones del mundo del trabajo y de las relaciones laborales. Un poco hacer lugar a esto que decía Virginia Woolf, ¿no? Escribid mujeres que durante siglos la palabra les fue negada. Actualmente avanzamos en algunas partes, pero en otras, en las facultades, seguimos viendo los programas en donde la mayoría de los textos, los manuales, los tratados, están escritos por varones. Y ni hablar en lo que es el derecho colectivo del trabajo. Es muy difícil hablar de las maestras. ¿Cuántas veces escuchamos, bueno, la maestra? En cambio, maestros tenemos muchos, y por suerte, ¿no? O sea, son personas que admiramos muchísimo, que nos han formado, pero en eso también seguimos un poco en una diferencia, que no tendría por qué no haber diferencia, pero que esa diferencia no implique restricción de derechos, ¿no? Eso es de lo que estamos hablando. Entonces, esa pregunta, el por qué en el derecho del trabajo no se tradujeron esos grandes avances que consagraron la igualdad y la no discriminación plenamente, o hago de otra manera la pregunta, ¿por qué el paradigma igualitario que rige desde el siglo XX en la OIT, claramente, la mayoría de los convenios consagran la igualdad salarial, la igualdad de derechos, pero esto no fue suficiente para que eso se traduzca en mejores condiciones de trabajo ni en normas laborales concretas que garanticen, digamos, de forma igualitaria el derecho de todas las personas. A modo de ejemplo, lo que se dijo en todas las jornadas, ¿no? El tema de las licencias, los varones tienen 2 días para cuidar, esto no, creo que ahora no lo vamos a repetir. Hay un capítulo que se llama Trabajo de Mujeres, porque hay un capítulo especial. Pero inclusive ese capítulo, si lo leemos, es un capítulo en donde reconoce implícitamente que la función del cuidado es una función que deben garantizar las mujeres de manera gratuita, cuando es trabajo, tal cual acá quedó muy claro. Y esa función, que supuestamente la ley reconoce el trabajo de mujeres, lo que pretende la ley de contrato de trabajo en ese sentido es que la mujer pueda cumplir esa función, entre comillas, natural. Entonces decimos, bueno, ¿por qué después de tantos años esto no se transformó? O sea, ¿cuáles son los obstáculos? ¿Cuál es ese nudo que hace que podamos decir, ponernos de acuerdo, pero seguimos regulando el derecho del trabajo a la luz de el varón proveedor, el varón trabajador, quien tiene acceso al salario, esta idea de Federici, ¿no? El patriarcado del salario, como le llama? ¿Por qué? Porque en ese momento en donde se consagra el derecho al salario mínimo vital y los principales derechos del siglo XX, también se consolida una división sexual del trabajo, en donde la mujer pasa a trabajar gratuitamente en el hogar, en el ámbito privado, en un espacio en donde no genera un reconocimiento social tampoco. Nadie orgullosamente dice, yo trabajo en mi casa, ¿no? Entonces, hay una división de roles y eso perdura más allá de todo lo que hemos avanzado y visibilizado. Bueno, un poco en el libro nos preguntamos esas cuestiones. El libro tiene textos de distintos lenguajes, eso es interesante. Hay textos, como les decía antes, en donde hay un análisis histórico. También hay textos doctrinarios, por ejemplo, el de Victoria Beltrán o Laura, o mismo los textos de Fabiana Sosa, de Cintia Bención, que es excelente respecto a el rol de los delegados y las delegadas en el lugar del trabajo para prevenir la violencia laboral. Y hemos tenido el gran gusto que, además de ser una pieza que pretende generar un debate, una discusión, también ya ha sido citado por la jurisprudencia y eso nos enorgullece muchísimo. Hay distintos pronunciamientos, por ejemplo, el Tribunal de Trabajo 2 de La Plata, en un fallo con respecto a violencia en el ámbito sindical, la violencia de género, el libro cita el artículo de Cintia Bención y realmente nos
nos da gusto porque lo que pretendimos también es que sea una herramienta para la acción, que el libro sirva para aportar en los lugares de trabajo a las delegadas, a los delegados, a los jueces, a las juezas, a los abogados y a los abogados. Para ir terminando, porque no me quiero exceder y agradecer nuevamente por el tiempo, decir dos cuestiones. ¿Cuáles son los obstáculos que encontramos para avanzar? Y bueno, el gran actor, los grandes actores de la transformación laboral en Argentina, en nuestro país principalmente y en el mundo, ha sido el sindicalismo, ha sido el movimiento obrero, y a mi modo de ver lo va a seguir siendo. Pero el movimiento obrero está formado también a la luz de un paradigma patriarcal, y es lo que estuvimos discutiendo, hablando en el panel de recién. Estos sindicatos, como dice mi artículo que cita mucho Cintia, tienen género, decimos, ¿no? El género no es una estructura que se adiciona después, sino que hay una conformación históricamente en donde ese ámbito institucional ha sido formado también para defender a esa clase trabajadora que en principio está bajo la idea de clase, en realidad está pensada en términos de varón trabajador. Bueno, entonces, esos sindicatos que son quienes tienen la posibilidad de dar las peleas, todavía no terminan de tomar este tema. Está la cuestión planteada, hay muchísimas compañeras que han avanzado dentro de los sindicatos, también a la luz de los feminismos fundamentalmente, el movimiento feminista. El libro es producto de los feminismos, esto no lo dije antes, pero por supuesto, ¿no?, que consideramos que es el movimiento que más ha transformado la vida de las personas en los últimos 20 años, y esto en los sindicatos también, digamos, se está expresando. Sin embargo, cuesta todavía que en las conducciones, cuesta que en las paritarias existan compañeras mujeres que puedan también estar y con enfoque de género. No es una cuestión binaria de ser mujer y por ser mujer vas a defender los derechos de las mujeres y las diversidades. Es una cuestión de enfoque. Es esto que ayer preguntaba una compañera que decía, bueno, pero hoy ya estamos iguales. Y bueno, también a veces hay cuestiones que tienen que ver con cambiar la lente, cómo se ven. Hay cuestiones que no son tan inmediatamente visibles, pero cuando vamos teniendo el enfoque de género, nos vamos formando, nos vamos dando cuenta que en realidad hay muchas cosas que parecen que son de una manera, pero en definitiva no son de esa. El otro gran obstáculo que encontramos también lo son los feminismos. ¿Por qué digo los feminismos? Y con un debate al interior de los feminismos, también porque es necesario siempre acompañar la visión de clase. No basta con defender de una manera abstracta los derechos de la mujer, de una manera liberal, sino que también eso hay que atravesarlo por este concepto que ahora se le denomina interseccionalidad, que es tener presente el lugar que ocupamos, la cuestión de clase fundamentalmente, porque sabemos que de ese trabajo gratuito no remunerado hay apropiación por parte del capital, hay un beneficio económico, y también la cuestión racial. Eso es algo que muchas compañías feministas han agregado, la dimensión racial también. Esto no es menor. Esas tres dimensiones fundamentalmente, entre otras, que ayer Enrique Catani lo mencionaba, ¿no? La cuestión de ser migrante no es lo mismo que no serlo, el lugar desde el cual provenís. Bueno, todas son dimensiones que también para los feminismos son fundamentales para poder generar una transformación en el lugar de trabajo. Para ir terminando, este paradigma, en definitiva, terminó dándonos el nombre al libro. Entonces dijimos, no solamente queremos el derecho del trabajo con enfoque de género, sino queremos un derecho laboral feminista. ¿Y eso significa que es un derecho laboral que solamente va a proteger a mujeres y disidencias? No, es un derecho laboral que proteja a todas las personas, que cambie el paradigma, que cuando piense, por ejemplo, la jornada y la remuneración, tenga presente la cuestión de género, tenga presente la importancia de acabar con las brechas de ingreso, que son tan injustas y que generan dependencia. ¿Qué pasa con los descansos? ¿Qué pasa con las obligaciones vinculadas al cuidado? Que yo ya no voy a decir nada, pues se dijo todo en estas jornadas. ¿Qué pasa con las violencias? El gran eje también limitante, que mujeres y diversidades son quienes más sufren violencias y muchas veces se lo pasa como un problema personal, psiquiátrico. ¿Qué pasa con los riesgos del trabajo? ¿Cómo nos afecta a las mujeres y disidencias algunas cuestiones en que no están reconocidas como enfermedades laborales, porque supuestamente eso pertenece a algo personal, está dentro de lo que se llama una concausalidad, y sabemos que el sistema de riesgos del trabajo vigente, sumamente desprotectorio, lo que no tiene causa única y directa en el trabajo, no lo reconoce como una afección laboral. Esto afecta muchísimo, y da para hablar también, el enfoque en los riesgos del trabajo de género.
¿Qué pasa con el acceso a una jubilación, al sistema de seguridad social? Algo se ha avanzado en esto, hay un decreto muy interesante, el 475, pero falta. ¿Y qué pasa sin dudas con la participación sindical, la negociación colectiva, y no solamente con estar como mujeres, sino también la formación y el enfoque? Bueno, voy terminando con unas palabras de Laura Mora, una autora española que admiro, respeto muchísimo, en donde ella dice: hoy estamos en un impasse, digamos, entre un mundo, dice, un orden o un desorden capitalista patriarcal que cae, que es producto, que genera guerras, que genera exclusión, genera muchísima muerte. Esto lo vemos hoy, lo vemos cada vez, el mundo está claramente peor. Esta idea que había que después de la pandemia salíamos mejores, de ninguna manera. No salimos mejores, ¿no? O sea, el virus no sumó más humanismo, podemos decir que lo contrario. Ella dice, ese mundo hoy está en grave crisis. Tenemos otro mundo en construcción, que es un mundo de lo justo, en donde ahí el derecho es un derecho vinculado al cuidado, al amor. Es un derecho que parte de otra concepción que tiene que ver con lo femenino, dice ella, pero lo femenino no solamente como atributo de una cuestión biológica. Y dice, en realidad ese mundo que tiene que ver con el cuidado existe ya, existe en un aula, existe en una casa, existe en vínculos personales, existe en reuniones, pero todavía no llega a ser totalizante. Pero hacia eso vamos. Y también Clarisa Gambera, una compañera sindicalista, creo que dice algo parecido en distinto lugar. Ella dice, bueno, las reacciones del patriarcado son feroces frente a estos avances, pero no podemos retroceder, porque lo que está en juego, en definitiva, es nuestro deseo, y nuestro deseo en un sentido político. Muchas gracias. No sé si querés. Bueno, un gusto. Obviamente ya Paula ha dicho todo, me parece. Solamente me venía a la mente, o quería agregar, que cuando hablamos de feminismos, en términos generales, yo recurro a la acepción de Diana Maffia, ¿no? Un poco para aclarar algunas confusiones que hay, ¿no? Digo, hay muchas formas de averiguar de qué se trata el feminismo, pero hay algunas confusiones que se van transmitiendo por esta enfermedad de transmisión social que tiene que ver con critico aquello que no me gusta. Y parto de esta idea de que ella menciona que hay 3 pilares cuando hablamos de feminismos. Uno, el primero, tiene que ver con una cuestión descriptiva, tomando todos los datos que podamos tomar, estadísticas. Yo siempre recurro a datos, en casi todo lo que hablo en términos de género me baso en datos. Podemos decir que en todas las sociedades, todas las mujeres y disidencias, ni que hablar, estamos en situación desigual respecto de los varones. Esto, mirando los datos que quieran, desagregados por sexo o por género, se nota. Segundo principio, es enunciativo o valorativo. Tiene que ver con una apreciación de si esto es justo o injusto. Creo que en términos generales me parece que en este auditorio podemos decir que esto es injusto, que sea así. Y el tercero tiene que ver con el compromiso con la praxis feminista, y ahí lo vinculo con el libro, ¿no? Es esto que dice, estoy dispuesto o dispuesta a hacer algo para que esto cambie, o lo dejo que siga así y que se acomode solo. Hay datos, inclusive, después de la pandemia, que dijeron que la igualdad real se alargó la cantidad de años. Hay un estudio que lo revela con distintos indicadores, que en función de lo que decía Paula, los años que faltan para llegar a la igualdad real de oportunidades aumentaron posteriormente a la pandemia, como producto de la pandemia. Así que creo que el libro lo que pretende hacer es humildemente traer elementos disparadores para revisar si estamos aplicando la perspectiva de género, por ejemplo, en el derecho del trabajo. Al analizar la ley de contrato de trabajo, cómo podemos utilizar el enfoque de derechos, el enfoque de derechos humanos, todo el prisma convencional que tenemos, para dotar de la perspectiva de género aquella normativa que todavía hoy está impregnada de estereotipos. Hasta Mario Ackerman lo ha dicho. La ley de contrato de trabajo tiene estereotipos sobre los cuales se basó para dictar la normativa que tenemos, que hoy tanto queremos, pero pareciera que en algunos aspectos tenemos que mirarla con este prisma de análisis que es el enfoque de género
y traducirla en mejoras, ¿no? Para poder tener esta idea del enfoque centrado en las personas, este enfoque de cuidados, de relaciones interpersonales que trascienden hasta los ámbitos del trabajo y en los cuales están atravesadas por todos estos vectores de desigualdad que mencionaba Paula. Humildemente, el mío trabaja el tema de violencia laboral con enfoque de género en función de debates que pude propiciar o ver, visualizar en la OIT y algo de, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para avanzar en este sentido, ¿no? Así que, por mí, pueden leerlo y algo van a encontrar ahí. Un placer. Bueno, yo para cerrar simplemente lo que quiero decir es que en lo personal me convocaron para escribir el capítulo de Derecho Colectivo y fue la posibilidad de plasmar en papel la experiencia de los años transitados en secretarías de género sindicales, incluida la CTA de los trabajadores, trabajando temas de violencia intrasindical y demás, con lo cual la posibilidad de ver plasmado el recorrido y lo que eso nos había implicado en términos de nuevas problemáticas y encontrarse con que las normas jurídicas que teníamos no resuelven estos problemas, fue algo riquísimo. Y cierro invitando básicamente a que escriban. Digamos, nosotros tenemos en la asociación una revista de excelencia, La Causa Laboral, es un espacio donde quien quiera puede acercar sus artículos, obviamente tenemos una mirada, tenemos ciertas pautas para decidir qué contenidos se publican y cuáles no, pero somos amplísimos, nuestro gran límite es genocidas no, con lo cual básicamente lo que rescato, y en lo personal, haber sido parte de una obra colectiva, ¿no? Los abogados y abogadas laboralistas somos lobos solitarios que asesoramos en nuestro estudio y vemos el fenómeno colectivo como algo que les pasa a otros, que protagonizan otros, que es el movimiento obrero organizado. Nosotros solitos, con nuestro propio mérito individual, con nuestra creación individual. Entonces la posibilidad de encontrarse en una obra colectiva, juntando los pensamientos, pensando en conjunto y entregando algo para, no con la idea de hacer escuela, sino al revés, que lluevan las críticas para que nos obliguen a seguir pensando en conjunto, me parece que es una experiencia que yo valoro muchísimo y que agradezco profundamente haber sido convocada. Gracias a todos y a todas por estar y escriban. Les pedimos puntualidad para la próxima actividad. Vamos a ser súper estrictos con el horario. Y recuerden adquirir su entrada para la cena de la noche. Van a haber sorpresas. Gracias.